En un cierto momento sí que dije, de esta no salgo. Me doy cuenta que tu trabajo realmente consiste más en comprender cómo funcionamos las personas. Bienvenido, Salva Vadillo. ¿Tú crees que llegaste a ser policía porque te intentabas proteger de algo? Cuando le dices que no a algo, ¿a qué le estás diciendo que sí? No des nada a cambio de nada. ¿Crees que al negociar hay que manipular? O sea, me llamó muchísimo la atención esta historia. Digo, ¿cómo puede pasar esto? Es el método que utiliza la CIA para conseguir activos, que es el RICE, que es recompensa, ideología o acción. El huir lo único que hace es que el conflicto crezca. Y más tarde o más temprano te va a alcanzar. Y cuando te alcance, ¿Por qué las gafas rojas? El nombre hace referencia a aquello de la película de Matrix, por la pastilla roja. La pastilla roja hacía referencia a la verdad, a lo que está pasando, por mucho que nos cueste asimilarlo. Y eso es precisamente lo que quiero que pase aquí. Quiero que disfrutemos juntos de este proyecto, sin juicios y con la mente abierta. Yo voy a poner todo de mi parte para que este proyecto cada vez suba más de nivel y voy a traer a esos invitados que tú quieras ver aquí sentados. A cambio, solo te voy a pedir una cosa: pulsar al botón de suscribirse y darle like a este vídeo para ayudar al algoritmo a que lo muestre. Muchas gracias. Cuando escuchamos negociador profesional, lo primero que se nos viene a la cabeza es contratos, empresas, incluso dinero. Pero cuanto más te escucho y más te he leído, me doy cuenta que tu trabajo realmente consiste más en comprender cómo funcionamos las personas, ¿no? ¿Qué hay detrás de nosotros y por qué actuamos de la manera en la que actuamos? Y quiero entender qué pasa por la cabeza de alguien que cuando, por ejemplo, su día a día consiste en enfrentarse a una persona como, por ejemplo, lo que te pasó con esta persona que vi en el libro, con Rafa, ¿no? Con esa katana en la mano y esos compañeros que, bueno, estaban bastante amenazados, apareciste tú y fuiste capaz de negociar, de que esa situación no acabara en una tragedia. O sea, ¿qué pasa por una cabeza como la tuya para que esa situación finalmente se relaje y todo acabe bien, ¿no? ¿Cómo funcionas tú y cómo eres capaz de conseguir esas cosas, ¿no? Bienvenido, Salva Vadillo, ¿cómo estás? muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Quiero que esta entrevista se base en comprender cómo funcionas, cómo son tus técnicas de negociación. Me he leído tu libro, espectacular, por cierto, o sea, muy bajado a tierra, porque son ejercicios muy prácticos, muy bajados a tierra de cómo se pueden negociar en aspectos naturales y normales que tenemos en nuestro día a día. O sea, me parece brutal. Hay una frase, de hecho, que me la he marcado, porque me parece, creo que en el entorno de esta entrevista va a girar en lo que viene siendo esta frase, que es: negociar no es imponer, es influir. Y la influencia puede ser limpia o sucia. Todo depende de cómo y para qué se use. Y creo que de eso vamos a hablar, ¿no? Y tú, para ti, ¿qué es la negociación, ¿no? ¿Qué entiendes tú por negociar? Negociar es la acción que permite afrontar un conflicto y conseguir que las partes se lleven aquello que consideran justo. Es decir, y fíjate que aquí hay un matiz, que la justicia está en los ojos del que mira. La justicia, en definitiva, es un concepto muy subjetivo, ¿verdad? Sin embargo, en una negociación ambas partes deben llevarse lo que consideran justo, es decir, consigan aquello que satisface su necesidad. Esa es la parte más importante de la negociación como definición. También te he escuchado decir que vienes de un entorno donde en tu infancia había pues mucha violencia, ¿no? Mucha violencia. Quiero que hablemos un poco sobre tu infancia, ¿no? Que si tú cerraras los ojos, ¿cuál es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra violencia? ¿A qué dónde te lleva? Bueno, me lleva a un lugar que, es decir, yo durante toda mi vida me lo he trabajado mucho. Sí que es cierto que cuando recuerdo aquellas situaciones, recuerdo golpes, insultos indiscriminados, es decir, sin venir a cuento, simplemente porque sí. Claro, esto hay dos formas de verlo. O lo vives como el drama y te conviertes en una víctima, o creces a partir de ello y entiendes que si yo tuve una infancia difícil, y es cierto, casi todo el mundo la ha tenido. Es decir, quien más, quien menos ha sufrido por una cosa Mm. o por otra. Es decir, distinguir ahora, no es que yo soy especial porque ¿a cuánta gente ha vivido en familias bastante desestructuradas y enfermas? Entonces, no, a mí eso me ha servido como acicate en la vida para crecer. Yo sí ahora
me dijeran, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías? No cambiaría absolutamente nada. Viviría exactamente lo mismo que he vivido porque es lo que me ha traído hasta aquí. Wow. Wow. Y de todas esas escenas, entonces te quedas con, ¿piensas que todo eso que has vivido es mero aprendizaje? ¿O cómo tú planteas eso? ¿No? Hay gente que piensa, pues yo lo que he vivido es porque me ha tocado vivirlo, o todo gracias a eso me ha llevado hasta aquí. ¿Tú cómo lo piensas tú? Yo tengo una visión, creo que en base a lo que he leído en mi vida y a las personas con las que he tratado, ¿verdad? Mi visión es que en retrospectiva le podemos dar sentido a las cosas. Y depende de nosotros. El sentido de la vida es algo que te inventas. Entonces, el hecho de que a mí me pase esto y otra persona no ha tenido la oportunidad de darle un sentido, pues esta persona lo verá como algo que le ha caído encima. Y yo lo veo como una bendición, porque en realidad a mí me ayudó a ser la persona que soy hoy en día, con los errores que he cometido en mi vida, que he Ujú. cometido muchos, ¿eh? Es decir, el salir de esa situación y pensar que, bueno, que todo va a ser perfecto es una falacia. He cometido muchos errores en mi vida, me he comportado mal en muchos momentos de mi vida, he sido, ¿cómo te diría? En algunas relaciones personales, pues no he sido la mejor persona que podía ser y son cosas que he tenido que ir aprendiendo con el tiempo. El que no es una cosa mágica, dices, esto me cambió la vida. En retrospectiva, yo cuando lo miro en ingeniería inversa, pienso, pues menos mal que me pasó todo esto, porque aunque en algunos momentos de mi vida me he equivocado y gravemente y he hecho daño a personas que tal vez no debería haber hecho daño, todo esto me ha supuesto un aprendizaje. Y creo que la honestidad para mí es entender que el sentido de la vida se lo doy yo. Qué bueno. Y si alguien te preguntara quién eres y a qué te dedicas, ¿qué le contestarías? Aquí, fíjate que a mí mucha gente me pregunta, sobre todo hace unos años, me preguntaban cuando iba a reunirme con empresarios, me decían, ¿tú quién eres? Ujú. Y a mí la respuesta que siempre me sale es la respuesta que le dio Odiseo a Polifemo. Cuando dijo, ¿quién me ha cegado? Dijo, nadie te ha cegado. Entonces, siempre me sale decir nadie. ¿Por qué? Porque yo vengo de una Qué bueno. cultura de trabajo en la que nosotros somos un equipo. El individuo tiene poca importancia, el individuo es intercambiable. Es verdad que para mí todos mis compañeros son extraordinarios y que son gente que me costaría prescindir de alguno de ellos. Sin embargo, la visión que yo tengo de mí mismo es la de, bueno, una persona que está haciendo una labor en concreto, que ha aprendido esta labor, que ha tenido la suerte de que otras personas le enseñen. Y luego como profesional, pues me considero un buen profesional, que sigo una estructura que nosotros tenemos marcada en el sistema Armión con detrás de Agency. Y no mucho más, porque luego cuando estoy en casa a solas, pues soy un tío normal como cualquier otro, es decir, no hay nada especial en mí. Y con toda lo que viviste en la infancia, que bueno, me imagino que no fue plato de buen gusto y que seguramente esa etapa te haya marcado mucho. Eh, ¿Tú crees que llegaste a ser policía porque te intentabas proteger de algo? Es posible. Creo que intentaba proteger a los demás de Ujú. algo. Creo que no estaba capacitado para proteger a nadie, y creo que además que tenía un complejo de héroe totalmente absurdo, es decir. Ujú. Y me di cuenta cuando empecé, al poco tiempo me di cuenta de que no debería continuar en la policía, por diferentes motivos. Primero, porque yo soy un perfil atípico, no me gusta seguir órdenes que para mí no tienen sentido. No me gusta esa estructura tan cerrada, y tengo compañeros que están en activo y que son magníficos profesionales. Yo creo que no lo hubiera acabado siendo, porque tenía otras inquietudes en la vida. Total. Y ahora mismo, bueno, vemos el tema policial cómo está en España, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Así mirando un poco, elevando el dron, viendo el panorama que tenemos ahora de la policía, ¿tú qué opinas? España tiene unas policías extremadamente profesionales. Ujú. Gente, mira, si no hubiera vocación de servicio, es que este país no funcionaría. Hay vocación de servicio. Hay gente que se está sacrificando por la ciudadanía, gente que sale todo el día a la calle, el policía local, el policía nacional, el guardia civil, el Air China, el Mosu, todos salen a la calle y no saben si van a volver. Tal y como está la situación a nivel de violencia, que está creciendo la amenaza, para mí siempre serán mis compañeros. Entonces, yo los veo y pienso, estas personas salen de casa y hoy en día ya no saben a qué se van a enfrentar, porque hay armas de fuego por todas partes. Y pienso en sus familias. Debe sentir ahora mismo la familia de un policía que sale a la calle y no sabe si va a nunca hemos sabido si íbamos a volver, porque eso no se garantizaba. Pero hoy en día creo que les falta formación, creo que les falta respaldo legal y político. Y bueno, básicamente eso, formación y respaldo político. Y que, bueno, pues los jueces que legislan sobre lo que hay, bueno, pues que se amplíe la ley para que contemple los fenómenos que se están viendo hoy en día, que en España son bastantes desconocidos. Es decir, hasta hace pocos años las armas de fuego se ven en las películas.
Era muy raro. Total, yo creo que salen y la mayoría salen con miedo a trabajar, ¿no? Tú no hueles el miedo de ellos al salir a trabajar por la situación que tenemos y digamos, lo desolados que están, ¿no? Y lo poco protegidos que están. Veo desolación. Ujú. Miedo no. Miedo Por no. lo menos no en las personas que yo trato. Ujú. No les veo con miedo a salir a la calle. Les veo con cierta desolación y sentimiento de no estar protegidos. Pero miedo no, son unos, por lo menos los que yo conozco, son gente valiente, son gente que sale a la calle y sale a trabajar. Y a veces la gente dice, no, la policía, mira cómo tarda en venir. Si tardan en venir no es porque quieran esquivar el problema, es porque hay una demanda del servicio policial descomunal. Es decir, no, porque ahora esta es mi visión. Seguramente hay gente que no esté de acuerdo. Yo lo puedo decir porque yo he estado dentro y lo puedo decir porque a día de hoy me relaciono con muchos policías. Sí, ¿y el miedo en ti? ¿Tú cuándo fue la primera vez que tuviste miedo? Yo he tenido miedo muchas veces. O sea, no una, o sea, he tenido miedo muchas veces. Sí. Sí. Miedo por mi integridad física, pero miedo también porque la integridad física de los que están a mi alrededor. Claro que he tenido miedo, sí. Pero la primera vez que he tenido miedo, pues no te sé decir exactamente cuándo, ¿no? Pero sí que he tenido miedo muchas Y veces. una vez que te marcara especialmente, que dijeras, ¡buah! Que he tenido mucho miedo. Bueno, hay un asunto que no voy a hablar, ¿Vale? Claro que no. pero en un cierto momento sí que dije, de esta no salgo. ¿Eso trabajando de policía era? Sí, aquí estaba en la policía. Y pensé, de esta no voy a salir. Y recuerdo sobre todo la sensación de paz que me inundó. Es decir, sé que no voy a salir. Y decidí quedarme con una persona para no dejarla solo, porque era una persona anciana y no quería dejarlo solo. Y entonces decidí quedarme allí. Y me quedé. Y asumí que no iba a salir. Wow. Cuando sales de la situación es cuando el miedo se sale. Es cuando empiezan los temblores, empiezan las lágrimas, empieza el sudor. Pero en el momento, o sea, yo noté el miedo, la duda, y entonces decidí. Y cuando decidí me inundó la paz, la verdad. He estado varias veces al borde de la muerte y la sensación siempre ha sido muy parecida, ¿no? La sensación de que el cerebro te inunda de hormonas o de neurotransmisores, o llámale Dios, o llámale lo que tú quieras. Aquí no voy a entrar. Pero sí es verdad que en ese momento justo en que dices, ya está, te inunda una paz bastante grande, ¿eh? Por lo menos es mi experiencia. Sí, como que si te vas en paz, ¿no? Te vas en paz. Te vas en Sí, paz. te arrepientes de lo que no has hecho. Wow, ¿qué se te pasa? Porque yo, por suerte o por desgracia, no he vivido y no he estado nunca a ese límite, ¿no? Pero, ¿qué se te pasa? O sea, tú que lo has vivido, ¿de qué te arrepientes o qué dices, ostras, me gustaría hacer esto, debería haber hecho esto otro? ¿Qué es lo que se te pasó por la cabeza? Yo tengo que decir que yo no me he arrepentido de nada que haya hecho, me arrepentía de cosas que no había hecho. Porque en ese momento, la frase que me viene constantemente cuando pienso en ello es, todo era tan fácil y no has tenido el valor de hacer aquello que querías hacer, Wow. simplemente por miedo. La sensación que tienes en el momento es que todo es muy fácil. Claro, vivimos llenos de sesgos, llenos de miedos, llenos de creencias limitantes, es normal. Es decir, y con esto no hablo de nada así como muy trascendente, te hablo de una experiencia humana completamente normal, que creo que mucha gente compartirá. ¿Y cómo fue esa transición, ¿no? Ese dejar la policía y convertirte en alguien experto en negociación. ¿Cómo fue eso? Pues eso ha sido largo, ha sido difícil, ha sido porque en España los negociadores que hay dentro de los cuerpos policiales pues son grupos muy cerrados, y entonces para acceder es muy complicado, es decir, y los que lo consiguen es que son muy buenos, es decir, que hay gente buenísima. Y como yo tengo este perfil atípico, que es que nunca paso por los aros que hay que pasar, y Ujú. siempre voy por fuera, pues decidí empezar a aprender por mi cuenta, empezar a hablar con gente, conocer a personas que estuvieran dedicándose a esto. Y esto me llevó a acabar detrás de Agency, la agencia, a que Logan Convalbert me reclutara para ser parte de la agencia y para ser el responsable de todos los países de habla hispana. Todavía no sé, en realidad, por qué me ha elegido a mí. Guau. Sigo sin saberlo. O sea, sigo sin saberlo. Sí. ¿Y por qué crees que te habrá elegido? Algo que se te venga a la cabeza. Tú crees y sabes, entiendo que eres un tío válido y que eres un tío que tiene muchas cualidades y por eso estás ahí. Sí, Pero ¿qué crees que le hizo decantarse por ti, no por otro? no lo sé. No lo sabes. No lo sé. Realmente no lo sé. A mí me sorprendió muchísimo y estoy súper feliz. Creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Bueno, de hecho no lo creo, estoy seguro que estoy haciendo bien mi trabajo, con errores y aciertos, porque aquí se equivoca uno siempre. Creo que él está contento y está orgulloso, y la organización también me quiere muchísimo, y cuando voy a Francia, que ahora el 4 de julio estaré allí para una cosa que hacemos benéfica,
em, me reciben con los brazos abiertos, con besos, bueno, aquellos, porque allí es como un refugio para nosotros, nuestro campus. Pero si realmente se te tengo que decir, bueno, me escogió por esto, no te sé decir exactamente por qué. Me investigaron, sabían de mí y decidió hacerlo. Y cuando me lo propuso, pues después de una duda al principio, pues dije, bueno, sí, claro. Ese era mi sueño, o sea, estar allí era mi sueño. Qué bueno. Habrá gente que se estará preguntando, bueno, ¿y qué es lo que negocia y a quién tiene delante, ¿no? Y quiero preguntártelo a ti directamente. Tú eres experto en negociación, pero esas negociaciones, ¿de qué van? O sea, ¿con quién te sientas delante, a quién tienes delante y qué es lo que negocias? Pues depende. Muchas veces lo que tengo delante es a un CEO, Ujú. o tengo un director de compras, o tengo a un proveedor. Normalmente son estas cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestra parte en la que aún participamos en situaciones de crisis, pero esta parte como no la cobramos, es decir, que la contamos como algo que hacemos pro bono, por el bien de la sociedad. En las negociaciones pues me encuentro con todo tipo de perfiles a nivel de abogados, CEOs, jefes de compras, recursos humanos, todo tipo de empresarios y de emprendedores. ¿Y qué negocias? ¿O cuáles te contactan en la mayoría para qué finalidad? Mira, una de las cosas que más tristeza me produce es que solo me llaman cuando la situación está muy deteriorada. Y Mm. entonces me dicen: "Ay, si te hubiera llamado antes". Y yo pienso: "Pues sí, si me hubieran llamado antes, tal vez hubiéramos aplicado un protocolo que no te hubiera llevado a esta situación". Pero es mi trabajo y lo entiendo y lo acepto. Entonces, normalmente cuando la situación se ha deteriorado, cuando la relación está muy dañada, cuando no se ha llegado a un acuerdo, entonces cuando me llaman a mí. Y ahora, bueno, ahora empiezo a participar en operaciones de M&A con una empresa que confía en mí para llevar el proceso, para supervisar el proceso que se utiliza a la hora de realizar toda la negociación, porque aquí están abogados con cláusulas, con los Os- abogados hablan un poquito con un lenguaje más duro, más amenazante muchas veces, y yo soy negociador, con lo cual lo que hago es conversar con la otra parte, dialogar, entender cuál es su necesidad, cosa que muy pocas veces se busca. Se negocia sobre posiciones, y si quieres esto lo ampliamos un poquito más Sí. después. Yo busco esa necesidad y trato de llevar el acuerdo hacia allí, siempre con una cosa muy clara, es decir, yo nunca voy a negociar, en nuestra agencia nunca negociamos a favor de alguien para perjudicar a otro, porque en toda negociación ambas partes deben salir beneficiadas, con un punto de insatisfacción porque tienes que ceder, pues negociación es ceder a cambio de la contrapartida adecuada. Ujú. Entonces, siempre hay ese puntito de insatisfacción de no he conseguido absolutamente todo, pero consigues lo que realmente necesitas. Y eso es lo que importa. Y siempre la otra parte debe salir con la sensación de que ha conseguido lo que necesita. Es más, si la otra parte sale con la sensación de que ha ganado, mejor aún. ¿Crees que esto del win-win es así? Ah, yo lo siento, no. Te lo leí y me llamó mucho la atención. Digo, se lo voy a preguntar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué no crees que es el win-win? Porque el win-win parte de la premisa falsa normalmente de que si tú y yo nos encontramos, nos decimos, vamos a hacer un win-win o vamos a crear sinergias. Y ambos, lo primero que lanzamos son dos posiciones, dos demandas que esconden una necesidad que no estamos dispuestos a revelar. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de veces es una vulnerabilidad para nosotros y somos alérgicos a ser vulnerables, cosa que a mí no me pasa, a mí me da igual ser vulnerable, me parece bien ser vulnerable, lo soy. Entonces, el win-win como concepto es cooperación. La cooperación no es negociación. La negociación solo se produce cuando hay un desacuerdo expresado o no expresado, cuando hay un no. Si no hay un no, no estamos negociando, estamos puliendo detalles. Sí es verdad que podemos estar puliendo detalles y negociando esos pequeños detalles, pero no es en realidad una negociación. El win-win, en cualquier caso, es algo que se produce al final, cuando tras una o varias negociaciones se llega a establecer una relación de absoluta confianza entre dos partes y entonces es simplemente, María, quiero trabajar contigo. Ya buscamos la manera. Esto para mí es el win-win. Y esto se puede producir al final, pero eh, más del 90% de las negociaciones son competitivas. Lo contrario del win-win, que es cooperativo. Con lo cual, cuando empiezan siendo competitivas, generalmente es un juego de suma cero. Es decir, para que yo gane, tú tienes que perder. Para que tú ganes, yo tengo que perder. Y luego hay cooperaciones simuladas. Entonces, partamos de la base de que el win-win no existe para poder negociar y aplicar protocolos. Porque pasa muchas veces, bueno, es que tú y yo nos conocemos, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Si nos conocemos y tenemos confianza, ¿que nos impide firmar un contrato? Porque Es cierto, se producen a veces situaciones así. se Sí, produce sí. muchas veces y se produce muchas veces por
Bueno, estamos cooperando, sí estamos cooperando, pero eso no implica que no hagamos una serie de movimientos y establezcamos una serie de requisitos para que el acuerdo se cumpla de manera satisfactoria para los dos, porque si solo dependo de la palabra hoy en día, esto no es los tiempos de mi abuelo, que se daban la mano y ya está. Hoy en día te das la mano, las circunstancias de la otra persona cambian o las tuyas y tu percepción del acuerdo ya no es la misma y empiezas a ver cosas que son injustas. Aquí interviene el sesgo de aversión a la pérdida, por ejemplo. Si tú y yo hacemos un negocio y todo va a ir bien, María, venga, todo va bien, perfecto. Sí, sí, adelante. Y cuando empieza a haber dinero, cuanto antes me parecía bien que tú te llevas un porcentaje y yo otro, ahora empiezo a ver que tu porcentaje, claro, es más alto y empiezo a notar la diferencia real, mi cerebro reacciona en contra de eso. Es un sesgo que tenemos y trabajar contra eso se puede hacer, pero no es fácil. ¿Y alguna negociación que tú hayas estado y no se te haya marcado por lo que sea, que nos puedas contar? Bueno, marcado han sido más situaciones de negociación de crisis, en las que, bueno, había vidas en juego. Estas sí te marcan más. Las de negocios, bueno, llega un momento en que, pues con mi cliente tengo una muy buena relación. Y claro, esa muy buena relación hace que es algo que no debería pasar, que es que, bueno, pues simpatice con él y de esa forma, pues me sienta como muy vinculado a que consiga lo que necesita. Y esto te puede marcar, puede hacer que te cueste dormir porque estás planificando todo el tiempo. Pero normalmente las que me han marcado son situaciones más de crisis donde había vidas en juego. ¿Y cómo se enfrenta en esas situaciones? O sea, que hay vidas en juego, ¿cómo se negocia eso? Que ahora luego más hacia adelante te haré preguntas más concretas sobre eso, ¿no? Pero quiero también entender cómo funciona el cerebro en una negociación, ¿no? Aquí en tu libro hablas un poco de neurociencia, súper interesante esa parte, ¿no? Quiero entender el cerebro, qué pasa. Antes decíamos, pues, en esas situaciones límites nos contabas, ¿no? Lo que pasaba en ti, en tu persona, pero en el cerebro, ¿qué crees que pasa en esas negociaciones? Y da igual que sean estas límites de crisis o cualquier otra, ¿no? ¿Qué se te pasa por el cerebro? Bueno, el tema de lo importante de la negociación, entender, es que el cerebro reacciona exactamente igual a una situación de amenaza de la vida que a una situación de amenaza del estatus, por ejemplo, Ujú. o la amenaza de tus creencias. O sea, la gente reacciona fatal a la amenaza de su creencia o su ideología, pues porque es una identificación, es el yo. Entonces ese yo reacciona con cierta agresividad. Cuando lo que está en juego es importante, realmente importante, al nivel que sea, nuestro cerebro reduce su carga cognitiva. Es decir, nosotros, hay una cosa que se llama la teoría de Miller, que habla de que manejamos 7 más menos 2 ítems de información al mismo tiempo. Esto casi nunca es cierto, y más hoy en día, con tantos estímulos. Cuando pasas a una situación donde tienes que estar más concentrado, te manejas entre 5 más menos 2 en situaciones críticas. Y la situación crítica no es que sea crítica per se, es que es la interpretación que nosotros hacemos de algo crítico. Eso se reduce a 2 ítems de información a la vez, pero normalmente es entre 0 y 1. Es decir, no puedes decidir, te bloqueas. Luego, otra cosa que tiene el cerebro es que cuando estamos en una situación en la cual hay mucho en juego para nosotros, al nivel que sea, porque hay diferentes cosas que pueden estar en juego, el cerebro tiene una cosa que se llama efecto aspiración. Es decir, nosotros, el 90% de nuestros recursos cerebrales, mentales, se van a lo que no sabemos y solo el 10% está en lo que sabemos hacer. Fíjate qué paradoja, porque en realidad, si yo soy un experto al 90% en algo, este otro 10%, o sea, mi cerebro debería estar ahí, ocupado en eso. No, no, nos ocupamos de, uy, esto no lo sé, y esto qué voy a hacer, y estamos ahí, o sea, nuestro cerebro está ahí. Estas dos situaciones de alta intensidad del cerebro hacen que entremos en bloqueo y que no sepamos decidir. Y entonces, como la parte cognitiva se pierde, sale la parte emocional. Y la parte emocional pues nos lleva a los gritos o las amenazas o los insultos o cualquier otra situación, o a atrincherarnos en una situación que realmente cuando lo piensas dices, ¿en qué estaba yo pensando cuando hice esto, cuando me puse así? Pues esto pasa con la pareja, pasa con los hijos y pasa con cualquier cosa. Sí, es verdad. En esas situaciones límites, pues por ejemplo, a lo mejor recibes una llamada que han secuestrado a alguien o cualquier cosa que tengas que negociar por una situación límite, ¿cuál ves que es el error más frecuente que cometemos en esas situaciones? Mira, te voy a decir el que yo he visto. El Ujú. que yo he visto es que inmediatamente en casos de secuestro, inmediatamente lo que se hace es una demanda económica, y esa demanda económica, inmediatamente la familia quiere satisfacerla. Sí, sí. Ujú. Está mi hijo, mi padre, mi hermano, quien sea, ¿no? Está en peligro o lo tienen secuestrado.
lo primero que quiero hacer es pagar el rescate. En situaciones como, por ejemplo, pues ¿qué te diría? Extorsiones de carácter sexual, igual. La persona entra en pánico y ese pánico hace que quiera inmediatamente pagar. El primer error es que nuestro cerebro queda atrapado por el envite, es decir, por lo que está en juego, por la necesidad que tratamos de satisfacer. Y ese es el primer error. Para eso estamos los negociadores, para que esto no ocurra. ¿Y eso cómo se tendría que hacer bien? Me has contado ahora el error y cómo se haría bien hecho esa situación, cómo se gestionaría. Bueno, aquí trabajaríamos, nosotros tenemos un protocolo y no creo que podamos entrar en todo el protocolo, pero en parte a Vale. lo mejor sí, ¿no? Entonces, esto sería la parte táctica de la negociación. Entraríamos en una parte táctica que se llama punto por punto descendente, es decir, iríamos desde lo más complicado a lo más fácil. Entonces, y sería punto por punto, no tocamos ningún otro tema. Es decir, si me pides un rescate, no me digas que ahora no hablamos de la forma de pago y no vamos a hablar de cómo se libera. Lo primero cuando me pides un rescate te voy a pedir lógicamente es una prueba de vida. Porque primero me tengo que asegurar de que estoy pagando, que ocurrió en España hace años, unos que secuestraron, no recuerdo, lo lamento, pero no recuerdo exactamente el nombre, pero secuestraron a una chica, pidieron un rescate, ya la habían matado. Entonces, la distracción que hace que tú estés pensando en el rescate, la esperanza, que en ese momento es un sentimiento muy humano y muy bueno, pero también es muy malo algunas veces, porque la esperanza hace que se produzca un efecto que en negociación llamamos escotomización, de escotoma, que es un término de oftalmología, consiste en que tienes puntos negros en el ojo, hay cosas que no ves, simplemente. Entonces, en la escotomización en psicología, en negociación, hay cosas que no quieres ver, y como no las quieres ver, tienes un punto ciego. Wow. Entonces, claro, para eso los profesionales lo que hacen es primero parar el tiempo. Parar el tiempo. Esto hay que frenarlo. Y una vez que frenamos, empezamos a negociar con la base clara de que la persona está viva e indemne. Y en base a eso ya pasaremos al tema del rescate, pero no es lo principal. O sea, me quedo muerta porque, claro, hemos vivido situaciones de estas, ¿no? Que lo hemos visto todos en la tele, que hemos visto esa prueba de vida que tú dices, bueno, a veces se pide o hay veces que no, que a la desesperada quieres pues pagar lo que haga falta, ¿no? Ver cómo se recauda todo ese dinero y para adelante. Pero, ¿y tú has vivido situaciones de estas extremas en las que no sepas cómo actuar? O sea, en las que te haya fallado, digamos, el buen actuar y hayas actuado mal? Porque claro, es difícil controlarte ante esas situaciones, es difícil el control. Sí, lo que pasa es que somos un equipo. Entonces, cuando hay un equipo, yo me puedo equivocar, pero todo el equipo no se va a equivocar, porque me Claro. están observando. Entonces, si fuera yo solo, hubiera cometido infinidad de errores. Cuando no estoy yo solo y somos un equipo, ya no. Porque mi equipo me parará y me dirá, Salva, por aquí no, por aquí sí, cuidado con esto. Es bastante sencillo en ese sentido porque todos somos expertos en el campo de que estamos trabajando y entonces estamos constantemente dándonos feedback. No, en este sentido yo no he cometido errores porque todo he podido, porque es que mis compañeros no me hubieran dejado cometer errores. He Claro. cometido otro tipo de errores, pero en este caso no. Y es importante saber, no sé, si vas a entrar en un cuarto a negociar algo, dónde te sientas, la altura de la silla, quién entra primero, todas esas cosas que algo leí, hasta qué punto es importante, ¿no? A la hora de negociar. Por ejemplo, a la hora de, no sé, quieres negociar un aumento de sueldo, algo concreto, lo que sea, es interesante o importante, mejor dicho, dónde me siento, qué tono utilizo, qué es lo más importante en ese tipo de negociaciones. Muchas veces eso está predeterminado. Cuando entras en una sala te sientan en un sitio. Ahora, por ejemplo, tú y yo estamos haciendo el podcast uno frente al otro, ¿no? Es una situación de confrontación. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, sí. Claro, si yo me hubiera sentado a uno de tus lados, pues seguramente estaríamos en una charla mucho más amistosa. Entonces, claro, aquí estamos en esta situación. Probablemente, si vas a pedir un aumento de sueldo, te encontrarás con que tienes la mesa de despacho de la persona responsable de esto y tienes ahí una barrera. Entonces puedes ver también pues, que a lo mejor la persona tiene cosas encima de la mesa, con lo cual tiene más barreras. ¿Cómo sentarte ahí? Bueno, pues ahí no tienes más remedio, no te puedes sentar en la mesa, tienes que sentarte en la silla que te ofrecen. Que es verdad que hay prácticas que se utilizan poco, pero como cortarle 2 centímetros a a las patas de la silla delantera para que el otro esté todo el rato resbalando y esté incómodo. Estas cosas existen. Ostras, que me No se, dices. no se hacen habitualmente, Sí, sí, sí. pero lo he visto hacer. Pero, y ahora por lo que dices del podcast, ¿tú crees que mi ambiente sería mucho más amistoso si la persona a la que yo le voy a entrevistar se sentara ahí, en vez de así donde estás tú? Sí, ¿Sí? ¿Crees que eso influiría? Hostia, es que me quedo loca. pero este es el formato normal, Sí, es sí, que ese sí, formato sí. es lógico.
El otro formato sería más un podcast tipo conversación entre amigos y tendría sentido. Aquí para mí tiene todo el sentido que estemos así. Y si yo, por ejemplo, quisiera hacer un debate y traigo a dos personas que yo había pensado ponerlas ahí enfrente, a las dos, ¿eso restaría esa confrontación al ponerlos juntas? O sea, ¿sería mejor colocarlos en otro lado? ¿No? Yo pensaba ponerles ahí, pero eso no sería positivo, ¿no? Bueno, uno frente a otro. Si quieres un debate apasionado, uno frente a otro. Siempre es mejor, ¿no? Para el debate sí, para el debate es mejor. Y tú estás en una posición de poder que estás presidiendo la mesa y entonces tienes poder para mediar en la situación. Y respecto a lo del tema de las negociaciones, ¿cuánto hay de manipulación, de persuasión? Todos estos términos que yo a veces los lío, la verdad, honestamente. No sé qué utilizas tú. ¿Tú crees que al negociar hay que manipular? Depende. Claro, la manipulación, la persuasión, la influencia no es una cuestión per se de lo que estás haciendo, es una cuestión de la finalidad que estás persiguiendo y la interpretación que se hace. Entonces ahora nos han enseñado que la manipulación es mala y la persuasión es buena. Bien, la manipulación, ¿qué es lo que busca? En principio, según la definición estándar que hoy en día hay, es yo te manipulo para conseguir algo de ti que a ti te va mal y a mí me va bien. Ahora imagínate que yo te manipulo para salvarte la vida. Te engaño para salvarte la vida. ¿Está justificado? Entonces, hay una ética de la convicción, hay una ética de la responsabilidad, hay una ética deontológica y hay una ética teleológica. Y creo que es importante saber diferenciar. La manipulación per se no es ni mala ni buena. En el momento en que alguien trata de manipularte para sacarte algo y que te va a perjudicar, eso es malo. ¿Qué técnicas se utilizan para manipular? Pues muchísimas de persuasión, muchísimas de influencia, muchísimas de... O sea, cosas que utilizarías para el bien se utilizan para el mal, pero tú tienes cuchillos en tu cocina. El cuchillo lo puedes utilizar para el bien, para comer, para cortar pan para tus hijos, o puedes utilizarlo para asesinar. Es un poco el uso que tú le das a la herramienta. ¿Verdad? Manipular no es más que mover con la mano. Es de donde viene manipular, mover con la mano. Tampoco, per se, no tiene un sentido negativo o peyorativo. Se lo hemos dado. Sí, es cierto. Y por algo práctico bajado a tierra que decíamos antes del aumento de sueldo, ¿no? Si alguien mañana tuviera una reunión importante y tuviera que pedir ese aumento de sueldo, ¿hay un protocolo que, entiendo que no hay 100% de garantías, pero que te garantiza con un porcentaje muy alto que te lo puedan aceptar, ese aumento de sueldo? ¿Qué protocolo utilizas tú o cómo crees que eso funciona? Aquí voy a decir algo impopular. La gente lo que quiere son trucos. Trucos es voy a conseguir lo que yo quiera. Mira, lo siento. Hay gente que gana mucho dinero vendiendo trucos. No es mi caso. Y no es mi caso porque lo primero que tienes que analizar en una negociación es el envite. Es decir, ¿cuál es la necesidad que buscas satisfacer? ¿Qué es lo que te mueve a pedir más dinero? ¿Lo que te mueve a pedir más dinero es el dinero? ¿Lo que te mueve a pedir más dinero es que necesitas comprarte un vehículo? ¿Es que quieres seguir estudiando para crecer en tu carrera? Cuando sepas exactamente para qué quieres el dinero, entonces tendrás tu envite. Una vez que tienes tu envite, tendrás envite fundamental, secundario, terciario. Entonces estableces un objetivo. Si tú eres mi jefa, yo voy a hablar contigo de aumento de sueldo. Imagínate, yo tengo un coche viejo y ese coche de combustión muy viejo gasta muchísima gasolina. A mí se me está yendo el dinero en transporte para ir a trabajar. Necesito un vehículo para ir a trabajar y por lo tanto te pido dinero porque necesito un vehículo. Eso es lo que estoy pensando. Si tú me dices, mira, no te puedo subir el sueldo porque crearía una asimetría salarial y no puedo hacerlo, bueno, pues entonces tendría otro eje para trabajar, que es, oye, mira, te voy a contar cuál es mi problema. Mi problema es que mi vehículo, Muy bien. En base a eso te diría, ¿sería posible a la empresa encontrarme un medio de transporte, un coche de empresa, algún tipo de transporte para poder venir a trabajar? Ya estaríamos negociando otros ejes. Es que a veces es solo un eje, es el dinero, es el precio, es el como cuando te dicen, dame un descuento, no te voy a hacer un descuento. Yo soy el hombre que no hace descuentos, sin más. Y todo el mundo me conoce por eso. No hago descuentos. El precio es solo un eje. Hay muchos más ejes que puedes buscar en una negociación. Luego, cosa importante, usar la empatía de manera correcta. Es decir, entender que el que está frente a ti no te está negando algo por el gusto de negártelo. Hay algún psicópata por ahí, ¿eh?
Pero normalmente no es así. Em, Luego, ¿cuál es el valor añadido que tú estás aportando? ¿Cuál es el valor diferencial? ¿Qué hace que tu trabajo, o sea, eh, ¿estás buscando realmente dinero o buscas un ascenso o buscas más responsabilidad o qué es lo que estás buscando? Y ofrecerlo, ofrece antes de pedir. Esto es lo que yo doy. Y creo que mi trabajo, yo te puedo decir, mira, María, creo que mi trabajo aporta este valor. ¿Estás de acuerdo conmigo en que aporta este valor? Sí, no. Y aquí empieza una negociación. Pero no hay trucos. Míralo de esta manera. Sí es verdad que mirar con tu ojo derecho, a su ojo izquierdo, sí que es verdad que la posición del cuerpo también dice mucho, si inclinas la cabeza y sobre todo si muestras empatía. Si haces una escucha activa, si haces un cuestionamiento adecuado, todo esto puede influir. Pero lo que influye de verdad es qué estoy ofreciendo yo diferencial a mi empresa. ¿Por qué alguien debería pagarme más a mí que al señor que tengo al lado o a la señora que tengo al lado? Y es cierto que a veces lo hacemos todo aparentemente bien, ¿no? O utilizamos todas esas técnicas y demás y no salen. O sea, porque, por ejemplo, yo te cuento a nivel personal, solamente he pedido un aumento de sueldo una vez en mi vida y no fue exitoso. O sea, me lo declinaron porque yo, claro, a mí mi jefe me felicitaba mucho, digamos, por mi buen trabajo y yo fui directamente, yo soy muy clara y fui y le dije, mira, todas esas felicitaciones y todo eso está muy bien, pero quiero que se vea reflejado en mi nómina, ¿no? Y pues se lo dije así de manera natural, o sea, ¿sabes? Se lo dije así. Total que él me dijo en pocas palabras que no, bueno, que lo sentía mucho, pero que ahora mismo no podía ser. Y claro, yo digo, bueno, pues nada, y me tocó continuar. Y luego sí que es verdad que me quedé reflexionando y digo, no sé si quizá lo hice mal, quizá no debería haber utilizado esas palabras o no sé tú cómo lo ves, si yo voy y se lo digo así, con total normalidad, después de sus felicitaciones, ¿no? Que está muy bien, pero quiero que se vean reflejados en la nómina esas felicitaciones. ¿Cómo lo tendría que haber hecho? ¿Cuál crees que fue mi error de esto que te cuento? El primer error que te voy a señalar es que sería muy arrogante por mi parte decirte, lo hiciste mal, se hacía así. Ajá. El primer ese es el error grave. Lo demás no son errores, son aprendizajes. No sé si enfocándolo de otra forma, tal vez hubiera habido apertura por su parte. Lo que no sabemos es por qué te dijo que no. Y eso es la parte que tal vez deberíamos investigar. ¿Qué le hizo decir no a tu aumento de sueldo? Y en base a entender que cuando alguien dice no a algo, está diciendo sí a otra cosa, a qué le está diciendo sí y empezar una negociación. Pero la negociación no es, bueno, pues quiero un aumento de sueldo. No, ok, se termina. No, la negociación es, en el momento que me dices que no, empieza a negociar. ¿Ves? Ahí yo lo dejé ahí y dije, pues nada, pues seguimos. Es completamente normal. La- Claro. la- digamos que en la resolución de conflictos hay como 6 grandes campos, ¿no? Uno es la huida, es Ujú. me voy del conflicto. La sumisión es me someto a lo que me digan. Y para resumir, pues podemos ir a la ley, podemos ir a la mediación, a delegar en alguien que negocie por nosotros, o podemos negociar, que es lo que menos hacemos, Es verdad. negociar. Nos sometemos, imponemos, vamos a los abogados, huimos. Hay una cosa que sí me gustaría dejar clara para todo aquel que nos esté escuchando y que tenga un par de neuronas funcionales, ¿no? Y es que huir lo único que hace es que el conflicto crezca. Y más tarde o más temprano te va a alcanzar. Y cuando te alcance, será Hulk. Y Hulk aplasta. Entonces, a los conflictos Mm. hay que acabar con ellos de pequeñitos. Qué verdad, qué verdad. Eso me ha calado, vamos, hasta el fondo, es cierto. Lo pienso igual, lo pienso igual. Pero, ¿y qué hay de esas negociaciones que a pesar de todo esto no salen? ¿Tú crees que hay que renegociar? ¿Crees que hay que, no sé, dejar pasar un poco el tiempo, darle una vuelta y ver cómo lo retomamos? ¿O crees que hay algunas que eso no, o déjalo, que eso no, déjalo así estar? ¿Cómo, cómo tú lo ves de esas que no salen? A veces simplemente no salen porque, yo qué sé, pues la contraparte no tiene ningún interés en negociar o no está dispuesto a ceder ni un milímetro y no salen. Otras veces nos rendimos muy rápido, otras veces no estamos en el momento correcto, otras veces no hemos sabido entender qué hay detrás de una negativa. Y esto pasa muchísimas veces. Esto es lo que más pasa, de hecho. El hecho es que ante una posición de otra parte, yo veo la posición, la valido como absolutamente cierta y esto termina aquí. Y no, detrás de esa posición hay una razón, lógica o no para nosotros. Para esa persona o para esa parte es completamente lógica. Es decir, todo comportamiento que ves en la gente, en el mundo, comportamientos que dices, pero esta gente está loca o detrás de ellos, detrás de todo ese comportamiento, hay una motivación perfectamente lógica para ellos.
Para mí no. Ni tengo por qué justificarla. Pero sí aprender cuál es. Es como en criminología. ¿A qué se aprende? A entender al asesino. ¿Lo entiendo porque me caiga bien? ¿Lo entiendo para justificarlo? No, lo entiendo para comprender por qué hace lo que hace, cómo hace lo que hace y pillarlo para que no siga matando, Ujú. básicamente. Entonces, tratar de entender, no para justificar, sino para comprender y poder resolver. Yo siento que estoy negociando todo el tiempo, ¿no? Yo creo que todos estamos negociando todo el tiempo, ¿no? Yo siento que estoy negociando todo el tiempo con mi pareja, con mis hijos, para que venga la gente aquí al podcast. Siento que es una negociación constante. ¿Y cómo crees que yo puedo negociar mejor? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades de negociación? Hay varias partes aquí. Ujú. Una de ellas es entender toda la línea de negociación. Nosotros tenemos una línea de negociación que empieza por el envite, objetivo. O sea, el envite es necesidad fundamental, objetivo. ¿Cómo cubrimos esa necesidad? Una vez que tenemos un objetivo, establecemos estrategias. Y una vez que tenemos la estrategia, usamos las tácticas y finalmente las técnicas. Es decir, es toda la línea de negociación. Ujú. Tenemos que entender la alta intensidad. Hemos hablado antes de alta intensidad en el cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a una negociación o a una situación crítica en nuestra vida? Tenemos que entender cuál es la relación de poder entre las partes. La relación de poder parece algo como muy establecido, ¿verdad? Pues si yo negocio no sé, pues con Bayern, con la Bayern, no sé cómo se dice, ahora me equivoco entre el equipo de fútbol y la farmacéutica. Creo Ah, que es Bayern. sí, 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 sí. Sí, Bayern, La farmacéutica. yo negocio con Bayern y es enorme. Si yo tengo algo que ellos necesitan, la relación de poder puede cambiar. Es dinámica y además es una percepción. Entender la relación de poder entre las partes, estudiarla, nosotros la numeramos, la estudiamos bien. Y luego entender el interés adverso, el interés o el interés real de la otra parte, cuál es la necesidad que busca satisfacer. Lo mismo que me invite, pero del otro. Una vez que tengo esto, cuando empiezo a negociar, tengo que establecer una base objetiva de hechos aceptados. Es decir, esto es lo que dice el mercado. Y eso es inamovible. Si el otro no acepta los datos objetivos, no hay negociación. Tiene que aceptar los datos objetivos. Tienes que ser capaz de mostrarle datos objetivos. Una vez que todo esto es aceptado, verbalizo un objetivo común compartido. Es decir, ¿para qué tú y yo hacemos esto juntos? ¿Qué podemos conseguir los dos? Y tiene que ser medible, emocional, gratificante y alcanzable. Entonces, te estoy dando un montón de información. Sí, 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 sí. Pero una vez que tenemos esto, pasamos a los intercambios. En los intercambios, en la negociación, hay varias cosas. Primero, las soft skills, porque la negociación es una hard skill, no es una soft skill. Aquí entran las soft skills, eh, entran las técnicas, entran las tácticas, entran las estrategias y entra cómo te comunicas, cómo escuchas al otro, cómo haces las preguntas, todos estos elementos. Y también cómo se establecen los intercambios. Es decir, yo no te voy a dar nunca nada gratis, te lo voy a dar a cambio de lo que me interese. Muchas veces cedemos sin nada a cambio. Cedemos para conseguir el favor del otro, para caerles bien, para que vean que hay buena voluntad. Francamente, no des nada a cambio de nada. Por pequeño que sea, algo. Yo tengo la costumbre en casa de que si pues mi mujer le regala unos zapatos a su mejor amiga por narices le tiene que dar, aunque sea un céntimo. No se da por nada. Nunca. A no ser que sea un regalo de cumpleaños, una cosa así. Que entonces, Claro. pero en realidad, si te fijas, siempre estamos dando algo a cambio de otra cosa. Es decir, si yo te doy algo a ti es porque quiero algo de ti. No tiene por qué ser económico, no tiene por qué ser un objeto, puede ser algo emocional, puede ser tu confianza, puede ser tu afecto, puede ser tu validación, puede ser mil cosas. Entonces, base de la negociación, entender que la propuesta del otro seguramente es una posición falsa, hacer una hipótesis de interés, cuál es el interés real de la otra persona, en base a esta hipótesis escojo la más optimista para mí y la lanzo primero. Y una vez que lanzo esto con una propuesta vinculada a una contrapartida. Es decir, yo te propongo esto, te puedo dar esto a cambio de esta otra cosa. Yo te puedo dar un 5% de descuento a cambio de que la forma de pago o los plazos de pago sean más favorables para mí. Pero no te puede salir con todo no te puede salir bien. Es decir, Claro, todo a tu favor. claro, tiene que haber. Y luego está el cierre de la negociación, a lo Ujú. que no se le da importancia. Parece que la negociación termina cuando firmamos el acuerdo. No. Si el acuerdo no está bien firmado, no se va a implementar bien. Van a haber problemas, muchos problemas. Ya van a empezar los burofax. ¿Tú has recibido algún burofax? No, Cuando un abogado te envía un burofax, es una amenaza. pero no recibirlo, ¿eh? Cualquier notificación de un abogado es una amenaza. Y ya entra el conflicto, entra la confrontación, el golpeo. Y vamos ante un juez con suerte, o antes de entrar en la sala del tribunal, llegamos a un mal acuerdo.
Entonces, llegar a un mal acuerdo es una muy mala idea. Más vale el no acuerdo que un mal acuerdo. Y si llegamos ante el juez, pues el juez depende del azúcar que tenga en sangre, porque no depende tanto de la jurisprudencia, depende de cómo se encuentre ese día. Pues a lo mejor el hombre o la mujer, pues no están bien, o sí están bien. Y hoy deciden una cosa, mañana deciden otra. Es un poco cuando Julio César tiró los dados al aire y dijo, alea jacta est, pues un poco es, veremos a ver qué es lo que pasa. Ujú. La negociación es toda esta estructura y es hard skill, no soft skill. La soft skill tiene un papel, pero fíjate, estrategias, tácticas, técnicas y cierres. Entonces, no es fácil. Es Qué decir, brutal, ¿eh? no es simplemente, no, mira, sí, di esto, di lo otro. En negociación policial es más esto que te estoy diciendo, más influencia, más persuasión. En negociaciones empresariales corporativas o de cualquier emprendedor hay mucho método, mucho protocolo. Sí, sí, pero bueno, acabamos de asistir a una masterclass de negociación, ¿eh? Resumen. Brutal, brutal, muy buena. ¿Y qué hay de estas personas tóxicas, no? Bueno, antes de preguntarte esto, que se me ha quedado antes en la cabeza, con lo que decías de satisfacer, me ha venido a la mente también los 7 pecados capitales, que tienen relación con eso, con a la hora de negociar. ¿Tú crees que es importante saber los pecados capitales de la persona que tenemos delante para satisfacerlos? Algo así yo que he escuchado para que a la hora de negociar sea mejor, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres una persona que, yo qué sé, que tiene un montón de ego, yo voy a ir a satisfacerte el ego. Entonces, ¿tú crees que eso es positivo o no tiene nada que ver con esto de negociación? No, es un enfoque interesante. Yo lo veo de otra manera. Nosotros le llamamos una perfilación de las necesidades de la persona, ¿no? Entonces, hay un acrónimo que aprendí, no recuerdo dónde, porque muchas veces a mí yo estoy olvidando más cosas de las que aprendo ya, ¿no? Pero hay un acrónimo que es VACA, ¿no? Que es validación, Ujú. aceptación, control, autoridad. ¿Qué es lo que quiere esa persona? Y luego está un método que utiliza, porque es muy rápido de explicar, es el método que utiliza la CIA para conseguir activos, que es el RISE, que es el recompensa, ideología, coacción, ego. Entonces, cuando juntas todo esto, eres una persona, por ejemplo, eh, tienes delante a un narcisista perverso. Hay mucho narcisista, o sea, todos somos narcisistas. No nos equivoquemos, todos tenemos un punto de narcisismo. Ahora bien, el narcisista perverso, el malo, el que realmente le da igual todo, no tiene el más mínimo interés en los demás, esta persona cometemos el error de halagarle. Cuanto más halagas a un narcisista, más desprecio le produces. Al narcisista se le halagan sus obras, no a la persona. Esto es una pista porque lo que tengan que tratar con un narcisista, que lo sepan. Cuanto más halagas a un narcisista, peor. Más te desprecia, más te va a maltratar. Halaga su obra y sal lo antes que puedas de ese tipo de relación. Sea tu jefe o sea un socio, sea lo que sea. Pero en cualquier caso, sí, lo que tú dices, a mí me ha gustado mucho lo de los 7 pecados capitales. No lo había visto nunca así que gracias porque es una nueva información que me gusta. Pero sí, tenemos que satisfacer la parte que esa persona está buscando. Es decir, quien se compra un Ferrari puede ser porque le gusta la velocidad o puede ser porque necesite que el resto del mundo vea su éxito y esté buscando validación, o puede ser porque quiera entrar en un círculo exclusivo y lo que busca es aceptación, Ujú. o puede ser porque se sienta coaccionado. Es que si no me compro un Ferrari, los demás van a pensar que no tengo tanto dinero como ellos. O puede ser ego. Y el ego ni es malo ni es bueno. El ego es una herramienta también como la utilices. Pues puede ser porque esa persona, pues no sé, Teresa de Calcuta tenía ego. El Papa tiene ego. Todo el mundo tiene ego. Es cómo utilizas el ego. Entonces, si tú satisfaces el ego de esa persona de forma sana, lógicamente, pues me parece una buena herramienta. De hecho, es una gran herramienta para negociar. Porque la mayoría de las negociaciones, a todos los niveles, comerciales, empresariales, M&A y de crisis, atrincheramientos con rehenes, secuestros, tienen un componente emocional. Sobre todo los atrincheramientos, muchos atrincheramientos, aparte de trastornos mentales, muchos atrincheramientos son desbordamientos emocionales. Si conseguimos satisfacer lo que la otra persona está buscando, que la escuchen, respeto, dignidad, probablemente no hay que pagar más rescate que ese. Probablemente consigamos que la persona se vuelva a un estado de razonamiento lógico donde su córtex empieza a trabajar. Y esto se llama, Gary Nesner, el exdirector de la unidad de rescate de redes del FDI, llama el balancín, ¿no? Si la emoción está aquí, la razón está aquí. Y nuestro trabajo es hacer esto y estabilizarlo hasta que pasa a la razón. Porque en ese momento una persona que está emocionalmente muy afectada o desbordada, o cuando nos enfadamos con alguien a quien queremos mucho, podemos decir cosas horribles a esa persona y no las sentimos en absoluto. Pero tenemos una bestia dentro que está vomitando cosas horribles. Cuando lo pensamos decimos, ¿cómo puede decir esto? Bueno, es conseguir que la persona
vomite, se estabilice, llegue a un punto en que pueda razonar, y yo esto lo utilizo mucho, poner a la gente en consecuencias. Decirle, primero ayudarle a estabilizarse, y una vez que lo veo más estable, ¿y qué crees que va a pasar después? Entonces ya estás, el futuro, ahora no hay consecuencias, ahora estás emocionalmente desbordado, pero en el futuro va a haber consecuencias. Claro, si se lo digo en el momento en que está muy alto, no le importa porque no está pensando. Tengo que conseguir ese estado. No sé si con esto respondo bien a tu... Sí, no, espectacular. Hay bueno, lo que te comentaba antes de las personas tóxicas, ¿no? Porque eso es algo que he hablado muchas veces con mi entorno, mi gente cercana, ¿no? Que hay veces que no sabes ni cómo gestionar estas amistades o familiares incluso, ¿no? Gente tóxica tenemos por todos lados y yo creo que al final todos hemos sido un poco tóxicos, ¿no? Pero estas amistades tóxicas o familiares tóxicos, ¿cómo tratamos con ellos? ¿Cómo negociamos? ¿Dónde los ponemos? ¿Cómo gestionamos eso? Ujú. Mira, lo primero es entender, vuelvo a lo mismo, pero porque es que es imprescindible que se entienda qué motiva su comportamiento, qué está buscando, qué hay detrás. No se trata de satisfacerlo exactamente, se trata de entenderlo. Entenderlo es usar la empatía. Empatía es ver la emoción en el otro, es ver, reconocer, entender, verbalizar y repetírselo. Es decir, ser capaz de que la otra persona se sienta entendida. Si yo hago esto sin ningún tipo de implicación emocional, porque nosotros la empatía no la utilizamos como esto que hoy en día se habla de empatía, como ponerse en los zapatos del otro, sentir con el otro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo yo sentir empatía por un pedófilo? ¿Cómo puedo sentir empatía por un asesino? ¿Cómo puedo sentir empatía por un terrorista? Sentir no es la palabra. Ponerme en su lugar no es la palabra. Entender y comprender es la palabra. Entonces, empatía es la emoción en el otro. Simpatía, simpatía es comparto la emoción contigo, que es lo que hacemos con los familiares, con las personas que queremos. Hecha esa distinción a nivel simplemente táctico, no porque yo tenga la razón de todo el mundo, sino porque nos funciona así, cuando yo entiendo su comportamiento y soy capaz de verbalizar su necesidad, satisfaciéndola o no, al menos ya puedo entender qué le mueve. Y puedo entender si soy capaz de vivir con ello o no. Y si no soy capaz, lo mejor que puedo hacer es desprenderme de esa persona. Porque son personas que causan mucho sufrimiento. Tal vez no porque quieran. Y también ver qué responsabilidad tenemos nosotros en ese comportamiento. Tal vez tengamos responsabilidad, tal vez hayamos provocado. Eso no lo sabemos. Por eso que es una situación así en abstracto que estoy comentando. Y una vez que tengo claro esto, es poner límites. Es decir no. Y decir no es muy importante. Y cómo dices no también es muy importante. Porque hay un no que sería decirle a alguien, cuando te comportas así, yo me siento de esta manera, por esto, y quiero conseguir esto otro. Necesito que hablemos de esta de otra determinada manera, nos comportemos de esta otra determinada manera. Es como un protocolo que seguimos, ¿no? Cuando me dices esto, yo siento. Porque si te digo, oye, me estás amargando la vida, te estoy haciendo culpable a ti. Pero si te digo, cuando hablamos, me siento amargado, la responsabilidad está sobre mí. Es la primera cosa que deberíamos hacer. ¿Me cabreas? No, me estoy cabreando o me siento cabreado. La culpa no se la echemos al otro. Ujú. Es nuestra responsabilidad cómo nos sentimos. Y en base a eso, cuando hablo contigo, siento esto por esto y esto, y quiero esto otro. O me gustaría poder iniciar una relación distinta contigo. Y el panorama optimista, porque sé que eres buena persona, si lo es. Si no es buena persona, porque este es el primer no. El segundo es, ¿cómo crees que puedo seguir así? Y el tercer es, no. Y cuando digo no, me levanto y me voy. Se ha terminado. ¿Qué pasa? Que muchas veces no sabemos dónde está la línea roja. Mm. Y la vamos empujando. Y la vamos empujando. Y llega un momento en que, lo siento, pero es que somos nosotros los responsables de que otros nos esté destrozando la vida. No son ellos tanto los tóxicos como nosotros con nosotros mismos, que estamos permitiendo comportamientos que no se pueden permitir. O no se deben permitir. Me da igual quién seas. Esto no te lo puedo aceptar. No sé si con esto Qué bueno, respondo. buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Sobre todo que se me viene a la cabeza, que es lo que tú decías, que yo creo, me da la sensación que lo que evitamos a toda costa es la negociación. Muchas veces vivimos situaciones así, es como que pasamos, las dejamos pasar o pensamos que se van a solucionar solas, pero no, o sea, lo evitamos. Creo que a nivel general tendemos a no negociar y tenemos un grave problema general, por lo que yo veo o incluso por lo que yo he vivido, que tenemos, la mayoría de nuestros problemas son, la base es
no nos comunicamos, que no hablamos, que evitamos este tipo de cosas, que es lo que tú dices, que al final se convierten en ogros gigantescos cuando no los hemos tratado cuando eran muy pequeñitos. Y es verdad, y se me viene todo el rato eso y es un aprendizaje brutal que me estás dando ya para mí a nivel personal. Y me gustaría comentarte una cosa más. Primero, nadie nos ha enseñado a preguntar, nos han enseñado a responder. Mm. Nadie nos enseña cómo se pregunta. Aprender a preguntar es muy importante. Nadie nos ha enseñado cómo se escucha. La escucha no es solo captarte con mis oídos y hacer un proceso cognitivo con lo que tú dices. Porque la mayoría de veces escuchamos para responder, no para comprender. Segundo, la escucha es una técnica. Es decir, escucha activa. Pregunto en muchas formaciones y en muchas situaciones pregunto, ¿todos habéis oído hablar de la escucha activa? Sí. ¿Qué es? Bueno, escuchar con atención. Hay mucha gente que lo sabe, mucha gente que no lo sabe. No, la escucha activa es una técnica. Es una técnica creada por un psicólogo norteamericano llamado Carl Rogers en los años 50. Es una conversación no directiva, es una forma de reformular, parafrasear, hacer ecos, hacer animadores mimos. Adelante, te escucho. Porque si el otro está así, aunque esté haciendo escucha, aunque parezca que, aunque realmente lo esté haciendo, esto no. A ti, si no te respondo, tú no sabes si me está llegando. Es cierto. Hacer, bueno, diferentes identificaciones emocionales, diferentes elementos. Esos elementos son una técnica, lo puede dominar cualquiera. Yo no nací siendo bueno en negociación, para nada. O sea, no tengo ningún talento especial. Tengo un aprendizaje técnico, ni más ni menos. No tengo más talento. Luego, ¿cómo se pregunta? Estamos haciendo, por ejemplo, se han demonizado las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son importantes. Las preguntas abiertas son importantes, porque yo te doy un lienzo y te doy rotuladores y te digo, pinta. Necesito saber qué es lo que hay en tu cabeza. Pero luego necesitaré saber cuál es tu color favorito y te tendré que preguntar. Y luego tendré que saber cuál es tu prioridad y te tendré que hacer una pregunta de alternativas comparadas. O una pregunta de control, o una pregunta de confirmación. Nadie nos enseña eso. Entonces, claro, por eso huimos del conflicto. Sabemos cómo abordarlo, pero porque no nos lo enseñan. Y esa parte yo creo que es muy importante. Y después, muchas veces sentimos esa descarga de adrenalina de enfrentarnos al otro y no es un enfrentamiento. No sabemos escuchar, no sabemos preguntar. Si cambiaras solo de estas dos cosas, ya estaríamos en otra dimensión completamente distinta para afrontar el conflicto. Que es verdad que a nadie le gusta, pero hay que tener apetito por el conflicto. Una de las cosas que yo tuve que demostrar para ser negociador es que tengo apetito por el conflicto. Me gusta entrar en la situación. Y me gusta manejarla porque tengo herramientas, no porque sea más listo. Mis herramientas me lo permiten. Y esas son las herramientas que trato de, desde la agencia, tratamos de llevar al mundo. Ahora hemos sacado una aplicación móvil con los 12 casos más normales que te puedes encontrar. Una persona agresiva, una persona con problemas, un grupo violento. Y cómo afrontar esa situación. Está una app gratuita que hemos sacado hace nada, porque tenemos la idea de que mediante la negociación alcanzaremos la paz. Somos pacificadores, somos unos idealistas Buenísimo. y probablemente estamos equivocados, pero no nos importa, porque es una apuesta que nos gusta tener. Entonces, por eso lo hacemos así. Qué bueno. Y se me vino a la cabeza cuando estaba preparando tu entrevista, qué cosas hablar. No pude evitar todo este, bueno, he visto un montón de noticias sobre el nivel de gente que se quita la vida, voy a decirlo así, ¿no? Gente que está, bueno, ahí vemos los niveles, ¿no? De la gente que se quita la vida, la mayoría es por gente que se autoquita la vida, ¿no? Voy a decirlo así. Entonces, son pues unas cifras escandalosas, la verdad, y que eso lo vivimos cada vez más cerca o alguien conoce a alguien o... Entonces quiero decírtelo a ti directamente. Si yo, por ejemplo, ahora te dijera, mira, Salva, me encuentro en una situación que ya no puedo más. O sea, yo tiro la toalla, ya no puedo más, que sepas que yo me voy de aquí ya porque ya no puedo más. Una situación que parece rocambolesca o que parece algo como surrealista, esto es real y yo creo de verdad y no, o sea, entiendo que alguien que nos esté escuchando seguramente conozca a alguien o haya vivido esta situación por los niveles, repito, que los he consultado. Entonces, ante esta situación que alguien pueda decirle a otra persona, cosa que me parece gravísimo, me cuesta hasta decirlo, ¿cómo se puede negociar con alguien así? Lo primero es que me encantaría que esas personas que se sienten así
y que tienen derecho a sentirse así y que se sientan así por una razón que para ellos es muy poderosa y que seguramente es cierta. Eso es lo primero que quiere quedar claro. Excepto algunas personas que utilizan la victimización como medio de manipulación, que son narcisistas defensivos, es decir, que los hay, pero que no son la mayoría. O sea, hay varias corrientes de ideas, ¿no? Es que los que dicen que se van a quitar la vida y no se la quitan es porque quieren llamar la atención. El que se quita la vida no avisa. O sí que avisa. Es decir, todo el mundo quiere una opinión. Yo las opiniones, realmente, me gustaría que las opiniones nos las guardáramos un poquito en el bolsillo. Porque opinar es muy fácil, es emitir un juicio sobre algo de lo cual no tenemos un conocimiento. Entonces, lo primero, hay enormes profesionales en la psicología y en la psiquiatría capaces de ayudar a estas personas, o al menos intentarlo con la mejor formación posible. Eso es lo primero. Yo cuando intervengo en situaciones de crisis, es que en el momento esa persona lo va a hacer y alguien me ha avisado, ya sea un servicio de seguridad de un país o quien sea, me ha avisado. En ese momento yo lo que hago es una contención, no una terapia. Esa contención lo que busca es que la persona retrase lo máximo posible para que podamos llegar a un punto en que su parte cognitiva... Esto casi nunca ocurre. Es decir, lo normal es que cuando la persona lo decide, lo haga. O al menos lo intente. Tenga éxito o no tenga éxito en ello. Y si no tiene éxito, muchas veces lo vuelven a repetir. Porque hay algo ahí atrás, una causa, que les empuja a ello. ¿Quién somos para juzgar eso? Es lo primero que me gustaría que quede claro. No somos nadie para juzgarlo. Y después, los que trabajamos en crisis, lo primero que hacemos es hacer entender a la otra persona, que se sienta entendida, que esto viene con el tema anterior que hemos estado hablando, es conseguir que la otra persona se sienta entendida. Si tú le dices a alguien, bueno, lo entiendo, no, tú no lo entiendes porque no has estado en esa situación, pero aunque hayas estado en esa situación, no lo entiendes porque no es la misma situación. Entonces, cuidado con esto, que a veces proyectamos lo que a nosotros nos parece. Luego está el problema de, bueno, pero todo tiene solución, un freno relacional, lo que tienes que hacer es tal cosa, la vida es muy bonita. Estas cosas que parecen, bueno, hombre, es que es muy cobarde suicidarse o es muy valiente suicidarse. Escúchame. Son juicios que no conducen a nada. Lo primero, ojalá estas personas tengan acceso a los profesionales que hay expertos, cosa que yo no soy, para ayudarles y encontrar luz al final del camino. Puede ser un propósito que ahora mismo no tienen, que no han descubierto, un talento oculto que nadie ha sabido hacerles ver, que se sientan escuchados de una vez, que alguien deje de hacerles bullying o destruirles la vida. Hay una serie de cosas que tenemos que mejorar como sociedad. Y hay buenos profesionales para hacerlo. Tal vez no estemos teniendo los mejores medios, en parte porque esto se trata de ocultar, y es una lástima. Es que hace efecto llamada. No, en realidad, yo no lo creo. Es una opinión, puedo estar equivocado, pero yo creo que no. Yo creo que cuanto más se visibilice, mejor, porque hay gente que puede ver que a otros se les ha ayudado. Y aunque tu caso parezca irresoluble, yo no digo que no lo sea, en este momento. Pero a mí nos gusta a nosotros hacer, en escucha activa hacemos una pregunta que se llama pregunta proyectiva. Si yo consigo que la persona me diga qué le conduce a esta situación, pues mira, me conduce a esta situación, pues que hay unos chicos en mi colegio y chicas en mi colegio que me hacen bullying por redes sociales o cualquier otra barbaridad, porque esto lo he oído mucho y a mí me da muchísima pena. O sea, de verdad, o sea, hay personas que tienen que llegar a esto porque otros están siendo crueles. Bueno, si yo consigo entender qué le empuja y yo le hago tal vez, digo tal vez, como una de las posibilidades, y yo le pregunto, si estos chicos de repente se fueran a vivir a otro país que no tiene redes sociales y nunca más volvieras a saber de ellos, ¿seguirías pensando en hacer lo que estás haciendo? Siempre con esta pregunta, que es una de las partes de la escucha y del cuestionamiento que no nos enseñan, si te saco del momento, te quito el obstáculo que hay y te proyecto hacia el futuro, tal vez en ese mundo imaginario el obstáculo desaparece. Pero es que muchas veces tu obstáculo no solo es real, también es imaginario, también es una percepción subjetiva que te parece irresoluble. Y se tiene que entender que eso a esa persona le parece irresoluble. Todos sabemos que no lo es en la mayoría de los casos. Tú lo ves desde fuera y dices, por esto no, pero esa persona no lo ve. Ya. Si consigo llevarte, no lo sé, digo tal vez, si consigo llevarte a ese futuro, eso es lo que hago en situaciones de crisis. Si te llevo allí, el obstáculo ya no está, entonces ¿qué? No lo sé. Ostras, sí, quizás se te abre un nuevo horizonte, ¿no?
Puede Estás ser. con mucha suerte, cruzamos todos los dedos, porque Sí, esto es algo muy complicado y hay gente mucho más experta que yo en esto, desde luego. es cierto. ¿Y qué hay de las negociaciones nuestras internas? O sea, yo no sé, tengo que madrugar todos los días o esa gente que quiere ir al gimnasio, pero le puede, o sea, no es capaz de negociarlo. O sí, pero ¿cómo se negocia eso internamente con nosotros mismos que tengamos que hacer algo cada día? Por ejemplo, qué hay de eso? Vale, vuelvo a una pregunta muy sencilla, que es, cuando le dices que no a algo, ¿a qué le estás diciendo que sí? Ujú. Cuando pongamos un ejemplo tonto, que es el del gimnasio, que es el ejemplo más tonto del mundo. Y este poco dañino, ¿no? No hace daño a nadie. Bueno, espero, ¿no? Porque hay muchas sensibilidades, ¿no? Entonces, o sea, seguramente saldrá alguien insultado. Me cuentan que la gente me insulta también, ¿no? Por internet. Y me parece interesante porque como no me conocen, yo siempre me hago una pregunta. Digo, ¿y cómo pueden odiarme si no me conocen? Pero Pues bueno, sí, es verdad, es verdad. esta gente vive de esto porque son fracasados que básicamente no pueden tener éxito. Entonces, parasitan los de otros. Entonces, si yo tengo que negociar conmigo mismo ir al gimnasio, es, vale, ¿para qué quiero ir al gimnasio? ¿Qué es lo que quiero, qué necesito conseguir con el gimnasio? Que entra en contradicción con otra cosa que necesito. Entonces empiezo a establecer una escala de valores y a priorizarlo. Y además de negociarlo, es decir, si yo voy al gimnasio, yo por ejemplo voy al gimnasio porque yo necesito hacer ejercicio para que mi cerebro funcione bien. ¿Por qué? Pues porque tengo una actividad que es muy exigente. Cuando tengo que estar concentrado y me meto en una situación de negociación, mi cerebro tiene que funcionar como en operaciones especiales. Nosotros somos un grupo de fuerzas especiales Hermión y trabajamos en esto. Entonces, nos entrenamos como tal. Por eso voy al gimnasio. Porque si fuera para verme más guapo o más delgado o más fuerte, no iría, María. Yo no iría. Porque tengo 52 años y porque soy vago por naturaleza. Entonces, yo no iría al gimnasio. ¿Qué es lo que está en juego para mí? Eso es lo que hace que yo me levante y vaya al gimnasio. A veces muy temprano, porque tengo mucho trabajo. Y mira, me imprimí porque me pareció curioso, no había escuchado nunca la historia del síndrome del Estocolmo, que ¿tú crees que esto es habitual? ¿Es normal? ¿Es frecuente o fue algo muy puntual? Porque, mm, o sea, me llamó muchísimo la atención esta historia. Digo, ¿cómo puede pasar esto? Es constante, o sea, pasa constantemente. Pasa con, pues mira, hay mucha gente que tiene relaciones muy malas con personas como psicópatas, sociópatas, narcisistas, otro tipo de personas, ¿no? Cualquier tipo de persona que tenga una actitud tóxica. Y se produce este síndrome de Estocolmo, personas maltratadas con sus maltratadores. Ese Ujú, nombre sí, sí. se suele decir, porque hay de todo, ¿no? Em, Se produce este síndrome de Estocolmo, este punto de que cuando alguien que te amenaza, que tiene poder sobre ti, hace algo amable por ti, tiene mucho más valor. Por eso en negociación, cuando vamos a conceder algo, hacemos al otro sudar tinta. Se llama principio de resistencia. Porque si te lo doy muy rápido, si yo pago un rescate muy rápido, el otro va a pensar, uy, he pedido poco. Mm, Si te lo hago sudar, te vas a dar cuenta de que es que es lo más que puedes conseguir. Si alguien te trata de una forma no muy amable y de repente tiene un gesto de amabilidad contigo, lo humanizas. Entonces, se produce una vinculación con la persona. Y esto pasa, a mí el tema del síndrome de Estocolmo, que nace esta situación de aquel secuestro, ujú. eh, ocurre allí, pero lo veo cada día en personas que están con relaciones en las que están secuestradas y en cambio siguen ahí. ¿Por qué? Porque digamos que la recompensa que reciben, que es un momento de amabilidad, les compensa todo. Porque además viene de quien viene de alguien que tiene poder sobre mí. Salva, si yo supiera todo lo que tú sabes, ¿no? O cualquiera que esté escuchando supiéramos todo lo que tú sabes, ¿cómo podría mejorar nuestra vida? Es una respuesta compleja. Eso porque me pone en una posición que creo que no ocupo. Entonces, Ujú. primero va a sonar soberbio y creo que no. La negociación lo que ha hecho es que yo me convierta en una mejor persona. Eso para empezar. O sea, creo que hoy soy mejor persona que hace 15 años. De hecho, voy a decir una cosa muy fea, pero me hace mucha gracia. A mí me preguntaron una vez, me preguntó Laurent Convalver, me preguntó directamente, oye, ¿tú cuando eras policía? ¿Qué tipo de policía eras? Y le dije, un gilipollas. Pero tal como suena. Si lo quieres censurar, censurar. Pero fue mi respuesta inmediata. Anasjo, le dije porque era en inglés. Y se rió y dijo, yo también. Entonces, eso es lo que me ha cambiado. El entender la negociación me ha hecho entenderme a mí mismo.
Y eso me ha permitido, creo que, ser mejor persona hoy en día. Y digo creo porque, bueno, es mi visión. Me ha permitido lidiar mucho mejor con el conflicto. Me ha permitido decir no y establecer límites muy claros con qué hago y qué no hago. Valorarme a mí mismo sin por ello menospreciar a los demás. Y entender que todo el mundo hace algo por algo. Todo el mundo tiene una conducta porque tiene una necesidad que cubrir. Que esta necesidad puede ser horrible a veces, ¿eh? Pero es su necesidad. Si la entiendo, o puedo pararlo, o puedo satisfacerla y llegar a un acuerdo. ¿Y qué hay de ti, qué hay de Salva cuando llega a casa, ¿no? Y se quita esa mochila que deja, ¿no? Porque me imagino que, bueno, es duro, habrá unos días más llevaderos, otros más duros, pero ¿qué hay en esa mochila o qué hay de ti cuando llegas a casa? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sientes? ¿Cómo lidias con todas esas emociones? Nosotros tenemos prácticas de briefing y de fusing, que se llaman. Nosotros llamamos así porque mi empresa es internacional y se habla en inglés. Entonces, lo primero que hacemos ante esta situación con el equipo, tal como acaba lo que sea, con el equipo, con las personas que nos rodean, hacemos lo que se llama un diffusing, que es voy a decir lo que he sentido, cómo me he sentido, Mm. sin filtros, lo digo. Y entonces lo que hago con eso es verbalizar la emoción. Al verbalizar la emoción pasa por circuitos distintos a los cuando se queda rebotando en tu parte más límbica, ¿no? Más emocional. Claro, las emociones se quedan rebotando y lo que hemos dicho del conflicto pasa con las emociones. Aquello se va anabolizando y eso pone muy grande y muy fuerte y nos mata. Cuando verbalizas, pasa por un conducto lógico. Entonces empiezas a ya no estar tan sometido. La amígdala pierde capacidad o sea, baja su actividad eléctrica, la reduce, el cerebro empieza a funcionar de otra manera. Otra cosa que funciona muy bien es escribir, porque ya pasa a una memoria mucho más mecánica, segmentar lo que antes era como un espagueti. ¿Sabes cuando alguna vez has cocido pasta, espagueti? Sí, sí. Te has olvidado de él por 5 minutos y luego no había manera de... Pues las emociones son así. El hecho de escribir hace que eso, que es una maraña, se convierta en pequeños ladrillos, segmentos de información que ya puedes manejar en 3D, porque ya están aquí. Y después de ese vaciado emocional, lo que hacemos más tarde, una semana más tarde, sí es un debriefing de los hechos en sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, qué tenemos que aprender de aquí? Porque siempre tenemos algo que aprender. Siempre hemos cometido errores. No ha habido una sola negociación, nunca, en la vida en que no se hayan cometido errores. Claro, esto hace que yo en casa lo vea con mucha normalidad. Primero porque en casa tengo la confianza suficiente como para, si, si por lo que sea ha habido una situación que me ha afectado y yo pues a lo mejor no me he dado cuenta de que me ha afectado tanto, pero luego estoy viendo cualquier tontería, una película, un documental o cualquier cosa y de repente a mí se me está cayendo las lágrimas. ¿Y es por qué? Bueno, pues porque esa emoción tenía que salir, estaba ahí. Entonces lo veo con mucha normalidad. Mucha normalidad. Si estoy enfadado, es legítimo que esté enfadado. Para todo el mundo. Las emociones básicas son legítimas, todas. Lo que no es legítimo es que se degraden. Cuando la ira pasa a la agresión, ya no es legítimo. Cuando el odio pasa a la repugnancia, ya no es legítimo. O sea, el odio, de hecho, no es bueno. La ira, el desprecio incluso es una emoción normal, sale, es de las primarias. La tristeza, pero cuando la tristeza se convierte en depresión, cuando el desprecio se convierte en odio y en deseos de venganza, eso ya no es legítimo. Entonces, trato de que mis emociones están más o menos siempre en la parte legítima y si las tengo que soltar, las suelto. Pero bueno, con los años, que es que no lo llevo bien. ¿Has visto lo peor de la condición humana? Pero, ¿y crees que eso te ha hecho ver distinto al ser humano? O sea, ¿ha manipulado en ti el aspecto o el que piensas hoy en día del ser humano? Sí, totalmente. Sí. Me ha llevado a entender que la mayoría de las personas con las que nos cruzamos son buenas personas, no tienen el deseo de hacer mal, que todos están movidos por unos motivos que nosotros no comprendemos, que casi todo el mundo, digo casi todo el mundo porque no se puede generalizar del todo, porque hay elementos que son extraordinariamente terribles, perversos, muy perversos. Hay cosas muy perversas. La mayoría de las personas con las que nos cruzamos llevan cargas encima de las que no somos capaces ni imaginar. Juzgar a alguien es lo peor que podemos hacer. Nosotros no podemos juzgar como negociadores. Nosotros podemos hacer hipótesis, pero no podemos juzgar. Entonces, he aprendido que la mayoría de las personas, si te explicaran el por qué se
se comportan de una determinada manera, no es que tengas que justificarlos, pero entenderías muchas cosas. Y esa persona con la que discutes sobre fútbol, política, cualquier otra cosa que tienes enfrente, Mm. si a mí me afectara realmente eso, ¿cómo podría salvarle la vida si lo veo en una carretera tirado en el suelo desangrándose? ¿Qué le pregunto antes? ¿Por su carnet de partido? ¿O por su carnet de socio de qué club de fútbol es? ¿O por su nacionalidad? ¿O por su raza? ¿O por su religión? ¿Por qué le pregunto antes de salvarle la vida? Ya ves. Entonces, demonios, sálvale la vida. Y luego ya, si no quieres volver a hablar, no le hables. Y ya está. Pero juzgar de antemano es un problema muy serio. Entonces, creo que la gente, la mayoría es buena. Creo que la mayoría de la gente hace las cosas creyendo que lo hace bien. Puede estar equivocada, yo he estado equivocado muchas veces. Pero eso no tiene que hacer que lo juzguemos. Excepto a aquellos que hacen el mal sistemáticamente porque son malos y quieren hacer daño. Y de estos hay. Pero no tantos. Y con todo lo que sabes y con todo lo que hemos hablado, que la verdad me parece alucinante, yo quería exprimirte aquí hasta la última gota y creo, creo que lo estoy haciendo. Que te pregunto directamente, ¿qué crees que te podría preguntar que no lo he hecho todavía? ¿Qué crees que es interesante o que podría aportar con todo lo que hemos hablado? Es difícil. Para mí esto es difícil. ¿Qué me podrías preguntar? O algo que tú digas, esto, si aporto esto, mira, podría ser interesante. Bueno, es interesante para mí en el mundo de la negociación entender la globalidad de la negociación. Es decir, muchas veces confundimos ficción con realidad. La negociación tiene una serie de protocolos que funcionan cuando se les aplica. Y funcionan, sin más. Funcionan en el 98% de los casos. A veces no. Ujú. Si aprendemos a negociar, dejaremos de tener tanto miedo al conflicto. No digo que dejamos de tener miedo al conflicto. Dejaremos de tanto miedo al conflicto. Aprenderemos a escuchar, a preguntar y a establecer unas líneas de trabajo que nos permitan alcanzar no exactamente lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Porque en esta vida, a veces una tragedia es conseguir lo que quieres. Porque podemos querer cosas Sí. absolutamente absurdas. Pero conseguir aquello que necesitamos, luchar por ello, aprender a valorarnos a nosotros mismos y a tener conciencia de que lo que los demás necesitan y llegar a un acuerdo que para mí no es el consenso. El consenso es llegar a un punto medio totalmente de forma arbitraria y sin ningún tipo de criterio, es acrítico. Es cómo puedo satisfacer tu necesidad mientras satisfago la mía para que ambos seamos más felices o consigamos aquello que nos conviene, que es, pues, no sé, si es un contrato, cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando tú y yo hablamos de venir al podcast, me lo Ujú. preguntaste una sola vez. Te hice unas preguntas diciendo, oye, ¿y esto cómo funciona? Tal? Funciona así, así, así. ¿Cuál fue mi respuesta? Sí, que afirmativa. Afirmativa, ya está, ya está. Ujú. Tan fácil como eso, tan fácil como eso. Atreverse a preguntar, sin miedo, y ya está. Entonces recomiendo a cualquiera que le preguntes que venga. Muchas gracias. Pues yo creo que tienes mucho éxito y más que vas a tener, creo, principalmente porque en los tiempos de hoy en día que están tan vacíos y estamos tan desconectados, ¿no? Haces una labor tan importante hoy en día de esa negociación, de facilitar una buena comunicación para tener éxito en eso que quieres lograr. O sea, no me extraña que te funcione tan bien y de verdad recomiendo a todo el mundo tu libro porque tiene, yo mira, lo tengo subrayado con posits, de verdad me ha gustado muchísimo. Y lo recomiendo porque está muy bajado a tierra, ¿no? Hay unos ejercicios muy clave de situaciones puntuales que nos pueden ayudar a todos, que yo estoy segura que me va a ayudar y creo que esta conversación va a ayudar a muchísima gente a mejorar, a pensar y a reflexionar. Sobre todo, yo creo que dejas unas buenas perlas de reflexión y te lo agradezco muchísimo. O sea, enhorabuena por tu historia, muchas gracias por venir y por tu tiempo. Gracias a ti. Ha sido muy amable y me ha encantado la entrevista, de verdad.